Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, siguiendo con la unidad de sistema reproductor humano, vamos a hablar un poquito, habíamos hablado de la concepción, vamos a hablar de métodos anticonceptivos, ¿sí? ¿Cómo prevenir un embarazo? Acá también, como estamos con sistemas reproductores, estamos hablando de la prevención del embarazo, pero también en las conductas lo que también se quiere prevenir son enfermedades de transmisión sexual, que seguramente las ven en educación para la salud. Bien, nosotros entonces vamos a tocar un poquito eso, pero sobre todo de cómo prevenir un embarazo, ¿sí? Los modos de prevenir un embarazo no deseado son o una abstinencia total, o sea, no tener relaciones, que eso tiene un 100% de efectividad, o el uso de anticonceptivos, de algún método anticonceptivo. Dice, si eres sexualmente activa y no quieres quedar embarazada, usa siempre algún método anticonceptivo. Bien, entonces, lo primero también que una persona tiene que estar consciente es que desde el momento en que tiene relaciones sexuales, ya está en una conducta de riesgo de embarazo o de alguna enfermedad de transmisión sexual. Lo único 100% seguro es la abstinencia total. Para comenzar a hablar nosotros de anticonceptivos, de anticoncepción, tenemos que diferenciar dos palabras, dos conceptos, mejor dicho, que es la anticoncepción y la antiimplantación, porque muchas veces no se hace esta diferencia. ¿Sí? La anticoncepción es el impedimento de la unión del óvulo con el espermatozoide, ¿sí? Impedir la concepción del nuevo ser humano. En cambio, la antiimplantación no impide la concepción. Lo que impide es la implantación o nidación del óvulo fecundado, que es el embrión, en el endometrio, ¿sí? Nosotros sabemos, hemos visto la fecundación del ser humano, vimos que el óvulo se une con el espermatozoide, ¿no? Y forman el nuevo ser con su ADN diferente, único y lleno de vida, porque es donde el ser humano más rápido crece. Si nosotros creciéramos como crecemos en ese momento, no entraríamos en el planeta Tierra, ¿sí? La cantidad, la forma en que se multiplican y diferencian nuestras células. Pero la fecundación ocurre en la trompa de Falopio y durante varios días, ¿sí? Ese óvulo fecundado va a ir viajando a través de la trompa, va teniendo diferentes nombres de acuerdo a la etapa, cigoto, blastocito, hasta que está la implantación, ya se me traba la lengua, chicos, entre el 7º y el 12º día, ¿sí? En el endometrio. Hasta ese momento el cuerpo lúteo que está en el ovario es el que lo ha estado alimentando, y a partir de ahí se comienza a alimentar de toda la cantidad de vasos sanguíneos que hay en el endometrio, ¿sí? Se forma la placenta, todo. Bueno, y ahí va a desarrollarse durante 9 meses, salvo que sea prematuro. Bien, entonces hemos visto esas diferencias, porque si no después se habla todo como si fuera lo mismo, anticonceptivo. Vamos a tener métodos naturales como el de la temperatura basal, la menorrea durante la lactancia y métodos que detectan el momento de la ovulación, los distintos periodos fértiles e infértiles en el ciclo de la mujer. Después tenemos los métodos de barrera que no permiten, estos sí, no permiten la unión del óvulo con el espermatozoide, preservativos femeninos, masculinos y el diafragma, los más comunes. Después tenemos los métodos químicos y hormonales, tenemos los espermicidas, las distintas píldoras, parches, ahí me faltaría el implante
intradérmico y el dispositivo intrauterino llamado DIU. Y luego los métodos definitivos o quirúrgicos, que es la ligadura de trompas y la vasectomía. Bien, vamos a ir con los métodos naturales, que por ahí son los que a veces menos bolilla le dan, porque bueno, los métodos naturales no tienen efectos adversos y son gratuitos. Entonces a la industria farmacéutica no le dan ganancia, ¿no? Ni con el método ni con los efectos adversos. Tenemos el método de Billing, que lo desarrolló un médico neurólogo australiano, John Billings, junto con su esposa, que fueron los pioneros en el desarrollo de este método natural, ¿sí? También llamado método de ovulación, que muchas veces los presentan como el de los días, y nada que ver, porque el de los días sí es totalmente inefectivo, porque cada ciclo en la misma mujer muchas veces es diferente, y más en distintas mujeres. Lo que hace es reportar cambios en el moco cervical durante el ciclo menstrual y lo asocia a esto con la fertilidad de la mujer. Tiene una eficacia de un 98,5%, pero necesita de un periodo de instrucción que dura 2 ciclos femeninos completos, ¿sí? Hay diferentes etapas de observación y registro, de interpretación a través de símbolos y de aprender las reglas del uso. Ahí abajo hay más o menos un diagramita sobre cómo es el flujo en los distintos periodos, pero esto necesita que un instructor personalizado lo enseñe. Si uno busca, en Argentina hay muchísimos, por lo general son gratuitos, te enseñan a usarlo, ¿sí? La única contra que tiene este método es que tiene unos días de abstinencia. La mujer durante su ciclo menstrual tiene simplemente 100 horas al mes de fertilidad, ¿sí? Es muy poquito, el resto del tiempo no es fértil, entonces tiene unos días de abstinencia, pero tiene 0 efecto adverso y 0 costo. Y está patentado. En más de 100 países se ha incorporado, incluida China, donde es el único método de planificación natural de la familia con aprobación gubernamental, ¿sí? En muchos países se lo ha estudiado, se han hecho verificaciones y realmente bien enseñado y bien aprendido, correctamente puesto en práctica, es el más efectivo en realidad. Después tenemos el de la temperatura basal, que consiste en recoger la temperatura a la mañana, apenas uno se despierta, ¿sí? Por lo general con el termómetro bajo la lengua. Eso se va registrando y se va aprendiendo a identificar los distintos cambios en la temperatura de acuerdo al momento del ciclo. Sin embargo, este no es tan efectivo y se lo suele usar junto con otros, por ejemplo en el método sintotérmico, que mezcla un poco, usa cosas del método Billing, de la temperatura basal y otros indicadores menores de fertilidad, y así con estas cositas conjugadas hacen este método y tiene una efectividad de un 97%. Yo voy rapidito porque si no se me hace re largo el video, pero todo esto yo les voy a dejar información que por ahí pueden chequear, porque lo importante acá es que cada persona pueda elegir si va a tener relaciones o no, y si las va a tener, con qué método se va a cuidar. Pero tiene que ser sabiendo también todos los efectos adversos y todo lo que conlleva ese método. Y esto es lo importante, porque ahí es donde realmente uno puede tomar una elección consciente y libre. Después tenemos el método Creighton, que es el más moderno de los métodos naturales, de mayor efectividad todavía que el método de Billing, porque es el método de Billing perfeccionado, digamos, ¿sí? Es un método natural que enseña a observar las señales biológicas que da el cuerpo y que permiten reconocer y entender las fases de fertilidad e infertilidad. Este es el que
aporta a la naprotecnología en búsqueda de un embarazo y también al conocer el cuerpo también puede evitarse el embarazo, ¿sí? Y da la posibilidad de decidir entonces lograr o no un embarazo, ¿sí? Y como les decía, una altísima tasa de efectividad. Hay muchas páginas, mucha información sobre este método, muchos lugares donde lo enseñan y acompañan a la persona. Bueno, y luego uno natural, pero que se puede usar por periodos muy cortitos, el de la lactancia materna, que solamente cuando la mujer está en lactancia exclusiva, eso es que el niño toma solo pecho, no toma leche maternizada ni ningún otro alimento, solo se alimenta de leche materna y en periodos que no pasan las 4 horas entre una tomada de leche y otra, se utiliza solamente hasta los 6 meses de edad. La mujer no debe presentar ciclos menstruales desde el parto. Es muy eficaz en ese momento, ¿sí? Pero una vez que el bebé ya tiene 6 meses, que come algún otro alimento o que la mujer ha comenzado a menstruar, debe cambiarse por otro método diferente. Después tenemos entonces, dijimos, los métodos de barrera, como por ejemplo el preservativo, ¿sí? O condón, que es una funda fina y elástica de látex que cubre el pene durante el coito. Para esta forma evitar el contacto entre el óvulo y el espermatozoide. Tenemos el femenino y el masculino, ¿sí? El masculino se pone sobre el pene y el femenino se introduce en la vagina y cuando el pene entra lo va a cubrir. Entonces va a formar esa barrera. Lo que sí, el látex tiene poros también, como el doctor Albino bien dijo en una disertación donde lo quisieron ridiculizar, pero todo material tiene poros, ¿sí? Entonces el preservativo, aunque esté bien usado, tiene el masculino entre un 85 y un 95% de efectividad y el femenino entre un 75 y un 82% de efectividad. ¿Qué pasa? Va a disminuir entonces mucho el riesgo, pero un 10% de 1000 es 100, ¿sí? Así que va a haber 100 personas de 1000 o de 1000 relaciones, 100 no van a ser efectivo el cuidado y se aumenta porque muchas veces los jóvenes o las personas de cualquier edad, al creer que existe el sexo seguro, o sea que usando un método de estos hay 0% de probabilidad de quedar embarazado o de enfermarse de algo, pierde ese temor o ese respeto al riesgo y al aumentar la incidencia aumentan muchísimo los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. Como dije, el 10% de 1000 es 100, pero el 10% de 1.000.000 es 100.000. Entonces, al aumentar la incidencia, el porcentaje es el mismo, pero el número de personas con embarazos no deseados o enfermedades es mayor, mucho mayor. Por eso es repartir. A su vez, cuando te reparten preservativos, tenés que tener cuidado, porque el preservativo tiene que ser de buena calidad, el preservativo tiene que haber estado bien almacenado, lejos del calor, de la luz, de la humedad, ¿sí? Entonces, la manipulación también del producto antes de llegar a manos de quien lo va a usar. No solamente el correcto modo de abrir el envoltorio, no con los dientes para no romperlo, ponerlo bien, que no quede aire. Todo eso ayuda. Pero también hay que estar seguro de que haya estado bien almacenado y sea de buena calidad. A veces, tristemente, chicos, la industria farmacéutica al querer promover otras cosas no brinda productos de buena calidad u otra gente. Bien, vamos a decir también que un virus como el del SIDA
es 500 veces, entre 450 y 500 veces más chiquito que un espermatozoide. Así que si ahí tenemos promedio entre 85 y 95, un promedio de 90%, ¿no? Entonces de 10% de veces que puede pasar un espermatozoide, imaginémonos cuánto puede pasar un virus. Así que si bien va a disminuir el riesgo va a estar. Y mientras más incidencia de relaciones haya. Entonces también hay que tener en cuenta eso, hay que saberlo. Son cosas importantes de saber. Después tenemos el diafragma, que mucho ya, por lo menos ahora no se usa. Un capuchón de goma flexible que se introduce en la vagina de la mujer y cubre el cuello del útero, que se suele usar junto con espermicidas para optimizar un poquito más y aumentar su efectividad. Después tenemos los químicos hormonales, y acá tenemos entonces los espermicidas que decíamos recién que se podían usar. Son barreras, pero no físicas, sino químicas, ¿sí? Que van a tratar de, al ser espermicida, quiere decir que mata el espermatozoide. Pero no es tan efectivo, por eso se usa junto con otros métodos, por ejemplo, como con el diafragma. Después tenemos la píldora o pastilla anticonceptiva, que son por lo general las más usadas, ¿sí? Son hormonas. Tenemos dos tipos de píldoras, las combinadas y la mini píldora, que es una sola clase de hormona, ¿sí? En las combinadas vamos a tener estrógeno y progestina. Recordemos que las hormonas son esteroides y como todo esteroide tiene muchísimos efectos adversos, ¿sí? Incrementan mucho el riesgo de cáncer de mama y de cervix, por más que muchas veces no lo quieren decir, pero cuando comenzó la revolución sexual con la venta, con la llegada de la píldora anticonceptiva, también aumentó muchísimo el cáncer de mama. Así que guarda que muchas veces hacemos mucha campaña contra el cáncer de mama, pero sin embargo este tipo de anticonceptivos lo favorecen muchísimo. También aumenta el riesgo de enfermedades del corazón, ataques cardíacos, derrame cerebral, tromboembolias. Hay que tener cuidado porque con este tipo de anticonceptivos, ¿sí? Al combinarlo con el cigarrillo aumenta muchísimo el riesgo de embolia cerebral. ¿Sí? Acá tenemos algunos de los efectos adversos que incluye cambios en el ciclo menstrual, náusea, cambio de ánimo. Mucha gente ha tenido depresión o episodios maníacos, distintos trastornos en su estado de ánimo, mucho dolor de cabeza, migraña por los estrógenos, sensibilidad en mamas, aumento de peso, se puede aumentar la presión arterial. Como les digo, ahí también se aumenta muchísimo el riesgo de accidente cerebrovascular, de los ACV. ¿Sí? Después tenemos la mini píldora, que solamente tiene hormonas de la familia de los prostágenos. Me olvidé decir cómo actúan estas píldoras que hablábamos recién, las combinadas. Bueno, hay tres formas en que van a actuar. Una es impidiendo la ovulación, pero como no es que pasa siempre, también va a aumentar el moco cervical haciéndolo más espeso para dificultar el paso de los espermatozoides, pero también atrofian el endometrio para que en caso de que ocurra la fecundación, ese embrión no puede implantarse. Dijimos que tiene entre 7 y 12 días y no puede implantarse y muere y cae, ¿sí? Entonces esas tres formas lo pueden leer en los prospectos de las pastillas. Por eso también que en cierta forma
podemos hablar de que en un porcentaje son anticonceptivos, pero en otro porcentaje también anti-implantación. Sí, en cambio, bueno, la mini píldora tiene menos efectos adversos en cuanto a que tiene menos, no va a tener estrógeno, sino solamente de la familia de la progesterona, ¿sí? Pero por eso mismo el efecto de no ovular va a ser casi nulo y lo que sí va a ser mayor el efecto de atrofiar el endometrio, o sea que va a ser mucho más grande acá el porcentaje de embriones que no pueden implantarse. Vamos a tener que estar contraindicada en algunas mujeres porque si tuvieron cáncer de mama o tienen antecedentes, si han tenido episodios de trombosis, epilepsia o están en tratamiento de tuberculosis o si tienen insuficiencia hepática y renal. Por eso no hay que tomar cualquier pastilla, hay que ir al médico e informarse bien. Sí, también hay cambios de humor. Todas las pastillas estas, al ser hormonas, bajan el líbido, o sea, el deseo sexual lo bajan. Hay acné, náuseas, infecciones vaginales, mucho cansancio. Después tenemos las pastillas del día después, que le dicen anticoncepción de emergencia, pero que bueno, actúa de diferentes maneras también, impidiendo la implantación, retrasando la ovulación, alterando el moco cervical, pero es como tomarse 50 pastillas juntas la carga hormonal. Esto no es para tomarlo como un método anticonceptivo, en realidad es una carga hormonal terrible, un efecto en el cuerpo terrible porque desacomoda todo el sistema endocrino. Luego tenemos las inyecciones anticonceptivas, que son anticonceptivos que se acumulan, ¿sí? En el cuerpo y se van liberando de a poco y dura entre 1 o 3 meses de acuerdo a qué tipo de inyección sea, pero a esta, aparte de todos los efectos de los anticonceptivos, se le agrega la predisposición a la osteoporosis. Sí, el parche hormonal, que también es un parche que libera el torrente sanguíneo, hormonas, todas las mismas consecuencias de las hormonas que dijimos, pero además tienen consecuencias androgénicas, o sea, en la mujer va a tener efectos, no esta, perdón, va a tener los mismos efectos, ¿sí? Perdón, me estaba pasando a otro. Estaba pasándome acá, al parche, lo dijimos, al implante. El implante también va a liberar mucha hormona, ¿sí? Pero va a tener, además de las consecuencias hormonales que hemos venido hablando, además va a tener del dolor de cabeza, dolor de abdomen, mareo, náusea, sensibilidad en los senos, malestar estomacal, nerviosismo, infección del implante, le ha pasado a muchos, infección donde le ponen el implante en el brazo. Además tiene consecuencias androgénicas, o sea, efectos masculinizantes, crecimiento excesivo del vello en el cuerpo, donde acné, tendencia a la calvicie, síndrome de ovario poliquístico, hipertrofia suprarrenal, muchos efectos. Después tenemos el DIU de cobre y el DIU hormonal. Uno aparte libera hormonas, pero el DIU sobre todo que se implanta ahí como ustedes pueden ver dentro del útero y que es cobre y el cobre es tóxico. Hay muchísimos juicios hechos a las empresas porque es muy tóxico, da cáncer, muchos efectos adversos, pero además el DIU no es para nada anticonceptivo, sino antinidación. ¿Sí? Impide que nide el embrión, el óvulo ya fecundado. Y por último, tenemos los métodos quirúrgicos, ¿sí? La vasectomía, donde se cortan, se seccionan los conductos deferentes, que eso lo vimos cuando vimos
sistema reproductor masculino, por lo tanto no va a poder liberar los espermatozoides, y en la mujer el mecanismo de ligar trompas, ¿sí? Entonces también acá la ligadura de trompas es un método que no permite que el óvulo maduro transite por la trompa de falopio, aunque ha habido casos en que ha ocurrido. ¿Sí? El problema acá, sobre todo en el hombre, es que bueno, todos esos espermatozoides se siguen segregando como nosotros vimos y ahora van al torrente sanguíneo y dan muchísimos efectos adversos, como predisponer al cáncer de próstata, piedra en riñones, depresión, ansiedad, disminución del deseo sexual. Hasta se lo asocia con demencia porque bueno, esa carga de espermatozoide va al torrente sanguíneo. Bien, chicos, ustedes perdonen que mi celular tiene poca memoria, así que hemos hecho un videito donde hemos pasado un poco por todos estos métodos anticonceptivos y algunos mal llamados anticonceptivos porque son anti-implantación. ¿Sí? Así que bueno, cualquier duda que tengan, tenemos el grupo, se puede preguntar todo lo que necesiten y les voy a dejar algunos anexos ahí para que puedan leer si les interesa. ¿Sí? Acá lo importante es que ustedes puedan siempre leer los prospectos, siempre preguntar cuáles son los efectos adversos, esto qué va a producir en mi cuerpo, porque recordemos, tenemos dentro del mes solamente 100 horas de fertilidad. Entonces tenemos que ver si vale la pena llenarnos de hormonas y producir un montón de efectos adversos con métodos que no son 100% efectivos. Y salvo los de barrera, los demás no protegen de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces todas las decisiones que tomamos en nuestra vida y respecto de nuestra salud deben estar bien pensadas, bien evaluadas, bien informadas, ¿sí? Y tomadas a conciencia, dentro de lo que es nuestra libertad de elección. Así que bueno, chicos, espero que les haya sido útil. Cualquier duda, como les dije recién, me preguntan.